El ascenso y caída de Michele Sindona, de banquero a genio criminal. Michele Sindona nació en Sicilia en 1920, salió de orígenes humildes para convertirse en un poderoso banquero. Sindona era inteligente y ambicioso. Obtuvo un título en Derecho y rápidamente se hizo un nombre en los círculos financieros. En los años 50, se mudó a Milán y comenzó a construir su imperio financiero. El éxito de Sindona atrajo la atención, tanto buena como mala. Cultivó relaciones con personas poderosas. Estas incluían políticos, empresarios e incluso miembros del Vaticano. Al mismo tiempo, Sindona comenzó a asociarse con figuras del crimen organizado, incluyendo la mafia siciliana. Sindona usó sus conexiones para su beneficio. Se involucró en maniobras financieras arriesgadas. Estas incluían lavado de dinero y fraude. Amasó una fortuna, llegando a ser conocido como el Tiburón por sus despiadadas prácticas comerciales. Sin embargo, el imperio de Sindona se construyó sobre una base de corrupción. Eventualmente se derrumbaría, dando lugar a uno de los mayores escándalos financieros en la historia de Italia. La conexión vaticana, Sindona, Calvi y el escándalo del Banco Ambrosiano. En los años 60, Sindona se propuso expandir su imperio internacionalmente. Forjó vínculos con el Banco del Vaticano, oficialmente conocido como el Instituto para las Obras de Religión. Sindona se ganó la confianza de figuras clave dentro del Vaticano. Se presentó como un católico devoto y un astuto financiero. Ofreció sus servicios para administrar los considerables activos de la Iglesia. Al mismo tiempo, Sindona continuó sus actividades ilegales. Usó el Banco Ambrosiano, un banco italiano con estrechos vínculos con el Vaticano, para lavar dinero para la mafia. Roberto Calvi, el presidente del banco, se involucró profundamente en los planes de Sindona. El escándalo del Banco Ambrosiano comenzó a desentrañarse a finales de los años 70. El imperio financiero de Sindona comenzó a desmoronarse bajo el peso de sus negocios fraudulentos. El gobierno italiano inició una investigación sobre las actividades de Sindona. Descubrieron fraude y corrupción masivos. Se reveló que el Banco Ambrosiano tenía un agujero de $1.300 millones en sus cuentas. Esto se debió en gran parte a los negocios ilegales de Sindona. El escándalo causó conmoción en Italia y más allá, implicando no solo a financieros prominentes, sino también al propio Vaticano. Asesinato en Londres, la misteriosa muerte de Roberto Calvi. Roberto Calvi, una vez un banquero respetado, se vio profundamente implicado en el escándalo del Banco Ambrosiano. Fue acusado de malversación de fondos y fraude. Enfrentando arresto y enjuiciamiento, Calvi huyó de Italia en 1982. Buscó refugio en Londres, esperando desaparecer entre las multitudes de la ciudad. El 17 de junio de 1982, el cuerpo de Calvi fue descubierto colgando debajo del puente de Blackfriars en Londres. Sus bolsillos estaban llenos de ladrillos, lo que sugiere una ejecución clásica de la mafia. Sin embargo, las circunstancias que rodearon su muerte permanecen envueltas en misterio. ¿Fue suicidio, como concluyó la investigación inicial, o fue Calvi silenciado para evitar que revelara secretos explosivos sobre el asunto del Banco Ambrosiano y sus poderosos actores? La muerte de Calvi causó conmoción en Italia. Profundizó el misterio que rodea el escándalo del Banco Ambrosiano. La imagen del banquero de Dios, como se conocía a Calvi, colgando debajo de un puente de Londres, se convirtió en un símbolo del escándalo. Planteó preguntas inquietantes sobre el alcance del crimen organizado y su posible infiltración en instituciones. Estas instituciones incluían el Vaticano. Preguntas sin respuesta y el legado del caso del Banco Ambrosiano. El caso del Banco Ambrosiano sigue siendo uno de los escándalos financieros más intrigantes y controvertidos de la historia. Expuso el lado oscuro de las finanzas internacionales. Demostró el peligroso nexo entre el crimen organizado, las instituciones poderosas y los individuos corruptos. A pesar de numerosas investigaciones y juicios, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Cuál fue el alcance total de la participación del Vaticano en el escándalo? ¿Quién ordenó la muerte de Roberto Calvi y qué secreto se llevó a la tumba? El caso del Banco Ambrosiano tuvo consecuencias duraderas. Condujo a reformas en las leyes bancarias italianas, empañó la reputación del Vaticano, planteó serias preocupaciones sobre la influencia del crimen organizado en las finanzas globales. El escándalo continúa fascinando e inquietando. Sirve como una advertencia sobre los peligros de la codicia y la corrupción sin control.